Hermanos, buenas tardes con todos. Les saludamos en nombre de Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y continuando con nuestras diferentes capacitaciones gratuitas, el día de hoy tenemos un seminario web por el tema Una sociedad centrada en Cristo, superando el falso dualismo de lo sagrado y lo secular. Este tema estará siendo impartido por el pastor Luis B. Uchim. Eh, Vamos a tener un tiempo de exposición, luego vamos a cerrar la transmisión y vamos a pasar también a un tiempo de preguntas y respuestas. Sería bueno que en el chat puedas poner algunas preguntas que le quisieras hacer al pastor, o también me gustaría saber desde dónde estás conectado, desde qué país. Sin decir nada más por el momento, voy a darle parte al pastor Luis para que pueda desarrollar el tema. Adelante, pastor. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Gracias por la invitación y también por este tema que vamos a compartir. Voy a hacer la exposición y al final, como ya se dijo, habrá algunas preguntas para contestar sí, que tenga alguna pregunta o algo. Con mucho gusto vamos a contestar. El tema es una sociedad centrada en Cristo, superando el falso dualismo de lo sagrado y lo secular. Vamos a empezar con una oración, que creo que es pertinente para este tiempo. Muchas gracias, Señor, porque nos permites reflexionar y pensar sobre este tema. Gracias porque has provisto también de la tecnología para que desde distintos lugares nosotros podamos reflexionar también con tu palabra. Guíanos y que seas tú, Señor, glorificado en todo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que vamos a ver en este breve seminario web? Por lo menos aquí está este pequeño temario que comparto con ustedes. Al final, si ustedes gustan de estas láminas digitales o diapositivas, lo puedo compartir también. Vamos a hablar brevemente de lo que ustedes pueden ver allí, de la omnipresencia de las relaciones en la vida humana, brevemente como manera de introducción. Después prestaremos atención al fundamento bíblico de esta capacidad que tiene el ser humano de relacionarse. Todo ser humano se relaciona. ¿De dónde viene todo esto? Vamos a hablar un poco sobre esto. Y vamos a hablar después del discurso idolátrico en el bien creacional. ¿Cuál es el problema entonces con nuestras relaciones? Y esto obviamente va a estar conduciendo al tema de la sociedad que vamos a desarrollar ampliamente a partir del 19 de agosto. Este es como una pequeña introducción a todo lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Y finalmente vamos a ver algunos principios bíblicos para derribar el discurso idolátrico. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo nosotros como creyentes podemos hacer frente a estos discursos idolátricos que vamos a encontrar? Sobre todo, obviamente, en el contexto que vamos a estar hablando, el tema de las relaciones de la sociedad. Incluso hablaremos un poco después, no ahora, pero de la cultura. ah, y vamos a ver cómo la Biblia nos da principios claros para responder y cómo también el cristiano se involucra y forma parte también de este aspecto de la sociedad, de la cultura. Bueno, esto es lo que vamos a desarrollar brevemente en este seminario. Y quiero empezar con esto. Como ustedes pueden ver allí, la omnipresencia de las relaciones en la vida humana. Pues nosotros como seres humanos, todos nosotros podemos darnos cuenta que las relaciones que nosotros tenemos son relaciones interpersonales, pueden ser relaciones personales, todas estas no los podemos nosotros recluir en un tercer término, en un segundo término, ¿no? Nosotros, por ser creados, y vamos a hablar un poco sobre esto ahora, a la imagen de Dios, nuestras relaciones están siempre presentes. El problema con nosotros es que no nos damos cuenta. El ajetreo a veces de la vida, sobre todo en esta época posmoderna, modernidad líquida, que también profundizaremos en esto, pero comentaremos.
nos hace perder de vista el sentido de las relaciones, porque nuestras relaciones es el tejido fundamental sobre el que nosotros vamos construyendo la vida humana. Aquí el punto es qué tipo de relaciones son las que nosotros estamos cultivando, sembrando. ¿Son relaciones como nuevas criaturas en Cristo o son relaciones que nosotros estamos tejiendo donde hacemos a un lado a Dios? Todo esto tiene consecuencias, va a traer consecuencias, sea positivas o negativas. Y claro, partiendo o teniendo el soporte donde nosotros partimos o donde nosotros estamos desarrollando estas relaciones, pues siempre tiene consecuencias. Si es basado en las escrituras, hay consecuencias positivas. Y aun cuando las relaciones puedan afectarse, el Señor nos llama a la reconciliación. Pero si nuestras relaciones están basadas en un antropocentrismo, en nuestro mero corazón, haciendo a un lado a Dios, pues también tendrán consecuencias. Estas interacciones personales ocupan mayor parte de nuestro tiempo, como mencionamos. Y estas se manifiestan de manera constructiva mediante el diálogo, el trabajo en conjunto, incluso el ocio, ¿no? El entretenimiento. Y esto tiene un impacto profundo, lo que mencionábamos cuando estas relaciones se quiebran, porque generan odio, generan traición, generan calumnias y claro, el pecado trae consigo sufrimiento en el ser humano. Y Santiago dice muerte, ¿no? Trae muerte también, ¿no? Entonces, a través del diálogo, es decir, la comunicación, se puede manifestar nuestras relaciones que nosotros tenemos. El trabajo en conjunto como como seres humanos, en la comunidad donde nosotros estamos, como pueblo de Dios, pensando ahora en el contexto de iglesia, se puede ver también nuestras relaciones, que son relaciones recíprocas. ¿M? Y también en nuestras distracciones. No podemos nosotros eludirla. Aun cuando nosotros estamos en este momento de distracción, estamos relacionándonos con otras cosas. Y ahí está un punto muy importante que pues, vamos a profundizar más adelante en el curso que vamos a dar, ¿no? Porque hoy en día muchos se están relacionando, entre comillas, a través del Internet, los dispositivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una relación, ¿no? Toda estructura social depende de las relaciones. En los ámbitos cotidianos, esto lo vemos, ¿no? En la escuela, esos son ejemplos, lo vemos de profesor-alumno. Hay una relación entre ellos y relaciones personales. En los negocios, en el trabajo, el empleador, empleado, en los equipos de colaboración, siempre hay relación. ¿M? En los medios de comunicación, Internet, ¿no? Comunicadores, receptores, son intrínsecamente relacionales. El ser humano siempre está relacionándose. También esto no solamente se queda en el ámbito de la cotidianidad, también lo vemos en las grandes corporaciones. Se puede notar en las organizaciones, como por ejemplo los gobiernos. En los gobiernos, sea de izquierda o de derecha, están buscando más relacionarse con el pueblo, por lo menos en el contexto latinoamericano donde estamos. Y bueno, yo soy de México, se puede ver esto, ¿no? Cualquier tipo de gobierno que está, es algo que intenta buscar, relacionarse con el pueblo, ¿no? Las universidades, las universidades no escapan de eso. Por eso también incluso se están desarrollando disciplinas interdisciplinares, ¿no? Por usar estas palabras, conectándose, relacionándose, ¿no? A las grandes corporaciones también, ¿no? Hay redes que van tejiendo, que son internas, que también son externas, y empiezan a formar cierta confianza. Todas estas organizaciones van con este propósito, ¿no? En presentar una confianza, en inspirar confianza en la sociedad. Entonces, también ellos entran en este entramado de términos de relaciones. Incluso cuando nosotros estamos solos. Estar solos no significa que no estamos en relación.
Las tareas individuales que nosotros realizamos o cualquier actividad individual que nosotros pretendamos realizar, no lo hacemos en cierta medida de manera solitaria. El jardinero, por ejemplo, que poda el árbol, eh, está en relación con herramientas que otros han diseñado, han inventado y también con técnicas de otros jardineros que han desarrollado. El que practica el arte, ¿no? Dibujar, por ejemplo, también hay ciertas herramientas, hay ciertas técnicas que otros han desarrollado, ¿no? Contestar un examen incluso, ¿no? Ahí hay otro ejemplo, contestar un examen. Esto es común cuando uno entra en las universidades. A pesar de que tú estás solo en tu lugar presentando el examen, ese examen alguien lo desarrolló y tu calificación está en conexión también con otros exámenes para comparar en términos de relacionarles los porcentajes, etcétera, etcétera. Así podemos hablar, ¿no? Depende de una dimensión relacional más amplia. Aunque estamos solos, podemos percibir esto, ya que vamos utilizando, como mencionamos, herramientas, semillas, pinturas, conocimientos transmitidos por otras personas. Entonces, aún estando solos. Y si nosotros lo pensamos aún más a la luz de las escrituras, esta parte es como una parte introductoria, podemos ver que aún el incrédulo que hace un lado a Dios o que desprecia a Dios y que pretende trabajar como un llanero solitario, no puede hacerlo, porque nosotros a la luz de la palabra de Dios sabemos que Dios es omnipresente. Nosotros estamos delante de la presencia de Dios. No escapamos de su presencia. Él está presente. El hombre que ha endurecido su corazón, claro, por el pecado, pues desprecia a Dios, no quiere saber nada de la presencia de Dios, pero es ineludible estar delante del rostro de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Esto es posible y aquí empezamos a entrar al segundo tema, dejando esta parte introductoria y mostrando que nuestras relaciones, por ponerlo así como ustedes lo vieron, entre comillas, es una omnipresencia, ¿no? Ah, es posible porque nuestro Dios es personal, ¿no? Desde el inicio en Génesis, la relación de Dios con la humanidad es de carácter personal y comunicativo. Ese va a ser una diferencia fundamental en nosotros como creyentes. Dios es personal o, como se suele decir en teología sistemática, tripersonal y también habla. Noten en esta lámina que en Génesis capítulo 1 versículo 1, versículo 3 y versículo 26, notamos que Dios habla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 3, y dijo Dios. En el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios hablando. Ah, quizás para poder ver los textos, ¿no? Lo segundo es que Dios nos habla. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo. Esa expresión de y les dijo, pues ya notamos que hay una relación que Dios está estableciendo. La palabra y los bendijo está en el contexto de pacto. Esta bendición está en el contexto de pacto. Aquí ya la Biblia nos empieza a mostrar que esta posibilidad de relacionarnos es porque Dios es personal y es Dios quien se está comunicando y es Dios también que, como veremos, está estableciendo su pacto. Hay estas relaciones. Y también lo tercero que nosotros encontramos en Génesis es que Dios manda que comuniquemos su habla. Él lo hace. Y los bendijo y les dijo, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También encontramos en el 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y vean en el capítulo 3.
Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, vemos que el habla de Dios es comunicado. Adán, el primer Adán, el hijo de Dios, comunica este mensaje a su esposa, era una tarea que él tenía. Entonces, esta capacidad de relacionarnos, ¿no? Esta función, este fundamento bíblico de esta capacidad relacional lo encontramos en las Escrituras. No es simplemente por meramente descubrimiento en términos filosóficos. En otro momento vamos a hablar también acerca de Aristóteles. Aristóteles va a hablar de que el ser humano es un hombre político, ¿no? Relacional. Puede percibir esto, ¿no? Las personas incrédulas pueden percibir que nosotros nos relacionamos. Y esta capacidad que nosotros tenemos, pues encontramos su fundamento en las Escrituras. Sobre todo con Dios. Dios revelándose, Dios como un Dios tripersonal, habla y nos manda que hablemos. Entonces vemos esta relación que Dios establece y el ser humano, por ser creado a la imagen de Dios, también puede entrar en relación. Agregando un poco más a esto, la Biblia confirma que la relevancia central de las relaciones al revelar que el ser humano fue creado a la imagen conforme a su semejanza. Dios nos creó a su imagen. ¿Qué significa esto? Esto significa, en primer lugar, que todo el ser humano es imagen de Dios. No hay una partecita de él que digamos esto no es imagen de Dios. Esto tiene toda una ampliación que podemos hacer en otro momento, pero basta con decir que ontológicamente el ser humano tanto el varón como la mujer tienen esta igualdad, tienen este valor porque son creados a la imagen de Dios, aún su cuerpo físico como tal, ¿no? Y también el otro elemento de ser creados a la imagen de Dios es que tiene señoría, es que tiene dominio, es que también ejerce este dominio. Y claro, al hacerlo, pues entra en relación. Primero, su semejante, otro ser humano, el resto de la creación. Sin olvidar, claro, que está Dios primero de por medio, ¿no? Esta semejanza, entonces, al ser humano le va a otorgar un carácter personal que le va a capacitar para comprender comprender sus circunstancias, entender el ambiente donde está, quién es Dios, quién es Él. Entonces, es un ser también que puede interpretar, amar, este principio que vamos a ver que lo que va a posibilitar también nuestra relación en Cristo y comunicarse con otros. Entonces, ser creado a la imagen de Dios también es parte de este fundamento bíblico que hace posible que nosotros podamos ser seres relacionales. Esto trae implicaciones que no hay que pasarlos por alto. ¿Qué implicaciones? Pues responsabilidad y mandamiento. Hemos visto en Génesis rápidamente esos tres elementos que encontramos, que Dios habla, nos habla y que manda a comunicar su habla. En este caso, cuando habla con Adán, con Eva, Él les da una tarea cultural. Versículo 28 de Génesis capítulo 1: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijimos que está en un contexto de pacto y Dios hablándole. Pero también les da una prohibición moral específica, que también ya mencionamos, ¿no? Tomó, dice la Biblia, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay una responsabilidad, hay mandamiento de Dios, ¿no? ¿Cuál fue el problema? El problema con el ser humano tiene que ver con la caída, con la desobediencia. No cumplieron. Adán no pudo obedecer como Dios lo había estipulado. Aunque los primeros seres humanos quebrantaron su relación, como aparece ahí en la lámina, con Dios al desobedecer,
Él no puso fin a este vínculo, sino que trajo esperanza a través de esta promesa de redención. Y como veremos brevemente también, el ser humano escuchó otra voz. El ser humano se relacionó con otro ser, en este caso una serpiente, Satanás, la Biblia, ¿no? Y pactó con Satanás. Ahí vemos que distorsionó por completo esta capacidad de relacionarse. Se relacionó equivocadamente y fue un fracaso y tuvo consecuencias esta actitud de desobediencia del hombre. Es Dios mismo entonces, cuando estamos viendo esto en términos del fundamento bíblico, es Dios mismo quien va a estructurar estos pilares de la sociedad aquí en su reino creado, ¿no? ¿Cuáles son estas? Por lo menos aquí menciono tres, ¿no? El matrimonio y la familia. Noten que el matrimonio es establecido antes de la caída del ser humano. Génesis 1:26 al 28 vemos eso. En el 26 nos habla de que el ser humano es creado a la imagen de Dios. En el 27 nos habla cómo es esto de ser imagen de Dios y quiénes son el varón y la mujer, ¿no? Son creados a la imagen de Dios. Y el 28 nosotros vemos que Dios da este mandato cultural para poder realizar este señorío sobre toda la tierra. Y claro, ahí está implícito el matrimonio. En el capítulo 2 del versículo 18 hasta el versículo 25, vemos esto de el matrimonio. Y que esto crea responsabilidad, ¿sí?, de los padres que tienen esta tarea de educar y tienen que hacerlo en amor. Y claro, esta educación también implica relación. Hay responsabilidades entre los esposos, hay responsabilidades para con los hijos y los hijos para con los padres. Allí también hay relación. Vemos que hay relación entre ellos, hay una pequeña sociedad, por ponerlo en esos términos. También vemos la iglesia, ¿no? La iglesia estuvo presente antes de la caída en su forma primigenia. Génesis capítulo 2 versículos de 15 hasta el 17. Cuando leemos esos versículos en Teología Reformada, en Confesión de Fe de Westminster también, habla de un pacto, el pacto de obras. Y aquí estamos viendo este pacto que Dios está estableciendo con el ser humano. Pero al establecer este pacto, también estamos viendo a la primera iglesia que el Señor ha llamado a existir, que ha creado. Claro, en el capítulo 3 vemos el fracaso de Adán. Los primeros miembros desobedecieron a Dios, pero estuvo presente antes de la caída, ¿no? Más adelante, en el capítulo 9 también vemos el asunto del gobierno civil, que Dios va a regular la justicia frente a la violencia, frente a la opresión, frente a la soberbia del propio ser humano. Da estipulaciones, cómo los gobernantes tienen que regir. Valdría la pena escuchar qué es lo que Dios dice. Dice el capítulo 9 en el versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todos los que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar y en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente derramaré la sangre de vuestras vidas. La mano de todo animal la demandaré de la mano del hombre, de la mano del varón de su hermano, de la mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, vemos que Dios está regulando todo. Es Dios quien establece este gobierno. Nada escapa entonces de el control
de Dios. Es Dios quien está estructurando estas columnas de lo que hoy podremos ver como sociedad humana en la tierra. Esta idea que va a aparecer en algunos pensadores eh, no creyentes y que lo van a percibir, y el hecho de que lo puedan percibir es porque forma parte de este bien creacional de Dios. Esta capacidad que tiene el ser humano de relacionarse. Entonces, todo esto que hemos mencionado tiene como fondo o trasfondo el pacto de Dios. La relación entre Dios y los seres humanos a lo largo de la historia de la salvación se estructura a través del pacto de gracia. Génesis capítulo 2 vemos este establecimiento del pacto de obras. Génesis capítulo 3 con la caída y el fracaso del ser humano, vemos que Dios manifiesta, revela su pacto de gracia. Hay obligaciones, promete bendiciones, ¿no? Dios establece un pacto con Abraham, con Israel y finalmente un nuevo pacto inaugurado por Jesucristo. Desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis corre, nos muestra la Biblia cómo el pacto de gracia corre y las dos administraciones que tiene. Ah, esta relación de Dios con el hombre se estructura y se define con esta idea de pactos concebidos como un acto de condescendencia voluntaria por parte del Creador. Un pacto entonces es esta soberana disposición, hablando en términos de pacto de gracia, soberana disposición inmerecida de Dios, ¿no? Donde muestra su amor salvador al hombre pecador, sabiendo que éste no lo merece, sino que merece todo, pero absolutamente todo lo contrario. La Confesión de Fe de Westminster, en su apartado 7.1, dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, nunca tendrían disfrute alguno de Dios como bienaventuranza y galardón, a no ser por una condescendencia voluntaria de parte de Dios, la cual le ha agradado expresar por medio del pacto. Esta capacidad de relacionarse que tiene el ser humano, como hemos visto, tiene su fuente en Dios. Y también en la Biblia vemos este tema del pacto, cómo se vincula el ser humano, cómo está vinculado el ser humano con Dios, ¿no? Hablando en el pacto de obras, en la medida que el hombre no había caído, había una relación ya que posibilitaba no solamente su religiosidad, sino también el poder cumplir con este mandato de enseñorearse de toda la creación. Y todo esto implica relaciones también. Está implicado, ¿no? Pero es Dios quien hace posible esto. También hay algunas enseñanzas con respecto a esto. Hay algunos puntos principales. Entre ellos, podemos ver esta condescendencia, esta necesidad de condescendencia de Dios. La distancia física, ontológica, espiritual entre Dios y el ser humano es tan inmensa que aun cuando las criaturas le deben obediencia absoluta por ser su creador, el hombre nunca habría podido disfrutar de Dios como su recompensa o bienaventuranza si Dios mismo no hubiera decidido establecer voluntariamente, descender voluntariamente a su nivel a través de un pacto. Por eso, en la Biblia, y hablaremos de esto en otro momento, Dios es el Señor del pacto. Él es el Señor. El ser humano es su siervo. Vista desde otra óptica, Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Él es quien entra en esta relación de pacto. Y esta relación que Él establece, el ser humano también lo puede hacer por ser creado a la imagen de Dios. Por eso podemos ver como mirábamos en la cotidianidad con las grandes empresas y aún cuando estamos solos, estas relaciones son, decía allí en la lámina, están presentes en todo, ¿no? Son omnipresentes, porque tenemos esta capacidad, lo hacemos. A diario estamos haciendo pactos, otros dirían contratos, alianzas de diferentes tipos. Hay relaciones, ¿no? Eh, el ser humano está, tiene esta capacidad de hacerlo. El pacto de obras, como hemos mencionado,
Dios estableció un pacto inicial con Adán a través de él y con toda su descendencia. En este acuerdo, Dios prometió otorgarle vida al hombre bajo la condición estricta de una obediencia perfecta y personal. Pero, como nosotros sabemos, el ser humano fracasó. La relación que Dios había establecido con el ser humano a través de este pacto, Él lo quebrantó por completo, ¿no? Este quebranto que hace es porque se relaciona con Satanás, pacta con Satanás. Del pacto de gracia, el segundo pacto, al caer en pecado, el ser humano entonces queda completamente muerto en sus delitos y pecados. Y ante esta incapacidad, es Dios que establece un segundo pacto. Y este se le conoce como el pacto de gracia. Dios ofrece gratuitamente la vida, la salvación a los pecadores por medio de Jesucristo, exigiéndoles únicamente la fe en Él para ser salvos. Pacto de gracia. Y esto corre. Nuevamente, Dios los llama a una nueva relación. En el capítulo 3 de Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta expresión de que Dios llama al hombre no es porque Dios no supiera dónde está. En cierta manera estamos viendo un llamamiento de Dios, un llamamiento eficaz, y lo llama a una nueva relación. Y cuando el hombre se presenta, porque si Dios no lo habla, no se presenta ante Dios, lo primero que hace cuando Dios le hace preguntas para mostrarle su realidad, su condición, su estado, es poner excusas. Ustedes pueden leer en ese pasaje, el hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente, pero en el fondo ambos estaban culpando a Dios, lo estaban haciendo. Y en ese contexto es donde nosotros escuchamos esta gracia de Dios, esta gracia soberana. Entonces Dios establece su pacto, los llama a una nueva relación, que es posible solamente porque Dios tiene esta iniciativa. También vemos la promesa del Espíritu Santo. Como el hombre caído entonces no tiene la fuerza para salvarse a sí mismo, Dios promete en este pacto su Santo Espíritu a todos aquellos que son suyos, ¿no? Les da el Espíritu para darles esta voluntad y esta capacidad necesaria para creer, ¿no? Y debido a que la herencia eterna y los beneficios se aseguran por la muerte de Cristo, quien él es el testador, ¿no? Este pacto también se le denomina en las Escrituras bajo el término de testamento. Esto que estoy mencionando lo encontramos en la Confesión de Fe de Westminster, ¿no? El Señor da esto. Por eso nosotros, y aquí es donde empezamos a ver, ¿no? Una sociedad centrada en Cristo. Por eso nosotros, el hecho, y hablando en el contexto de iglesia, de cristianos, de discípulos de Cristo, el hecho de que podamos tener relaciones y restaurar nuestras relaciones, ¿no? Es debido a lo que Cristo hizo. Se debe a la persona, a la obra perfecta de Cristo en su obra redentora. Él ha hecho posible esto. Por eso también vemos, en términos de esta parte eh, panorámica que estamos mencionando del pacto como tal, la administración del pacto de gracia en dos dispensaciones, bajo la ley o también el pacto de gracia se administraba de forma provisional mediante promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pactual. Dios estaba en esta relación con su pueblo. Todas estas cosas prefiguraban al Mesías, eran sombra de una realidad. Y ellos podían entender eso. El trabajo de los sacerdotes era enseñarles a ellos todo lo que significaba. ¿Y qué pasaba cuando se olvidaba esto? Pues las relaciones de Dios y su pueblo, el pueblo sobre todo, quebrantaba nuevamente. Por eso podemos ver que Israel fue expulsado de la tierra donde estaba. El Señor los vuelve a traer otra vez a esta renovación pactual. Bajo el Evangelio, una vez que Cristo, la sustancia, se manifestó en la historia, el pacto se empezó a dispensar con mayor claridad y plenitud. Por la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos, el bautismo, la cena del Señor, estas ofrecen salvación, fortalecen
al creyente. Y estamos en este tiempo. Por eso hablamos de esta nueva relación que nosotros gozamos en Cristo. Hay una unidad pactual, hay un desarrollo histórico progresivo donde podemos ver cómo Dios ha estado en relación con su pueblo. Por eso en la Biblia también encontramos que Él dice, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahí está esta relación. Entonces, vemos este fundamento de nuestra capacidad de relacionarnos. Finalmente, la obra de Cristo en la cruz y su resurrección representan esta restauración definitiva de nuestras relaciones. Allá uso dos palabras. Él sana este alejamiento provocado por el pecado y la rebelión humana. Porque nosotros estamos lejos de Dios, no queremos nada con Dios, pero Él como mediador restaura esto, ¿no? Él logra la reconciliación entre el hombre y Dios, lo que a su vez se traduce en reconciliación y el mandato de amor mutuo entre los seres humanos, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces vean cómo nuestras relaciones deben estar centradas en Cristo. Es en Él que nosotros podemos restaurar nuestras relaciones. Es en Él que nosotros podemos, a pesar de las adversidades, volver a estar relacionados. Y aquí estoy hablando en el contexto de creyentes, de cristianos, porque nosotros que somos creyentes, y aquí dejo de compartir tantito para poder ver, nosotros que somos creyentes, no debemos olvidar que tenemos secuelas del pecado en nuestro corazón. No debemos olvidar que hay remanente del pecado en nuestro corazón. Aún como creyentes nos enojamos. Los que estamos casados con la esposa con el esposo, en la iglesia con los líderes, siempre hay estos enojos y las relaciones se van rompiendo y a veces nos vamos distanciando como tal. Y aquí es donde nosotros miramos este punto principal, lo que nos vincula es Cristo, es la obra perfecta, lo que Cristo hace, porque por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacerlo, es mirando a Cristo, es a través de Él, es por lo que Él hizo, es por su palabra que nosotros podemos restaurar nuestras relaciones, por lo que nuestro Señor Jesucristo ha realizado. Por eso es posible buscar el perdón, por eso es posible comunicarnos con nuestro prójimo, por eso es posible empezar de nuevo. Sin Él, estas relaciones personales no será posible. Por eso, Él es quien posibilita, es quien hace posible que nosotros podamos relacionarnos como seres humanos. Sigo compartiendo aquí. Entonces, Él es el centro. Él lo hace posible. Y es por Él entonces que nosotros podemos obedecer esto que Jesús dice, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y en el contexto de estos pasajes, si ustedes lo leen, Jesús nos dice cómo, ¿no? Él dice dando su vida por sus amigos, esta abnegación de parte de nosotros por el otro, ¿no? Esta parte vamos a dejarlo acá y podemos ampliar y vamos a ampliar más de esto en el curso que vamos a impartir. Entonces, cuando vemos que la posibilidad de poder relacionarnos lo encontramos en Cristo, quien es el que hace posible todo porque cumplió todas las exigencias de la ley, porque obedeció al Padre de manera perfecta, ¿no? Pagó por nosotros, podemos hablar acerca del propósito de nuestra existencia. Ahora nosotros podemos vivir conforme a ese diseño original de Dios. Y pensando en esta parte que estamos hablando, que consiste en desarrollar relaciones fructíferas. Como creyentes podemos hacer eso, desarrollar estas relaciones fructíferas. Jesús resume todas nuestras obligaciones en dos mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Ahí está esta posibilidad. Agradar a Dios y cumplir el verdadero propósito de nuestra existencia depende
enteramente de responder a este llamado de amor relacional. Y el cristiano o el creyente o el discípulo lo puede hacer por el hecho de que ha sido recreado, por el hecho de que ha nacido de nuevo. Lo puede hacer, se puede ejercitar en ello. Y de hecho tiene que hacer una constancia, tiene que persistir, tiene que disciplinarse en esto, porque hay remanentes del pecado en nuestro corazón. Entonces buscamos estas relaciones en amor, buscamos desarrollar estas relaciones fructíferas en amor, no para ser discípulo de Cristo, sino porque ya somos discípulos de Cristo, no para ser creyentes, sino porque somos creyentes. Él hace posible, Cristo hace posible que nuestras relaciones puedan ser fructíferas, llenas de amor, de esperanza, de fe. Este es el fundamento bíblico a, a grosso modo y en términos panorámicos que hace posible eh, nuestras relaciones. Pero también debemos preguntarnos, y aquí entramos al tercer tema, ¿no? ¿Cuál es el problema entonces con las relaciones humanas? Porque ya entendemos que es con Cristo, pero estamos en un mundo caído, estamos con corazones con remanente de pecado en nuestro corazón. El problema son los discursos idolátricos que nosotros estamos construyendo constantemente y pensando en el tema que estamos desarrollando en este bien creacional, ¿no? De relacionarnos, y que más tarde vamos a hablar de sociedad. Somos una fábrica, decía el reformador Juan Calvino, ¿no? De ídolos, pero también somos una fábrica de discursos idolátricos. Estamos construyendo narrativas idolátricas para justificar nuestras malas relaciones. Pero el problema central de esto inicia cuando el ser humano se relacionó con la serpiente. Génesis 3 del 1 al 6. Mm, Vale la pena mencionar mucho de lo que hay allí, pero solamente diré que si ustedes leen con atención, notarán que el asunto del pecado de la mujer nace de su corazón. Ella es engañada, claro, es Satanás la venida del pecado, pero lo que determina su desobediencia está en su corazón. Come, su esposo come también, adrede como ella lo ha hecho, ¿no? Entonces, ellos se relacionaron con alguien con quien no se deberían de relacionar. Y esa serpiente o Satanás distorsionó la buena relación que había del hombre con Dios. Claro, pero es el corazón de la persona donde sale esto, ¿no? Él influye, Satanás influye, pero lo que determina el romper esta relación es el corazón del ser humano. Por eso el corazón del ser humano fue contaminado hasta la raíz por el pecado. Fue contaminado por el pecado. Su manera de pensar está distorsionado. Lo que cavila en su corazón, ¿m? Solamente es odio contra Dios, no querer nada contra Dios, querer nada con Él, estar en contra de Él, rechazarlo completamente. Versículo 6 al 8 de Génesis 3, el hombre, cuando desobedeció a Dios, descubrió que había pecado. Y lo primero que hace, se teje una ropa con hojas de higuera y se esconde de la presencia de Dios. No quiere saber nada con Dios. No puede ahora, ¿no? Su corazón, el corazón humano, produce discursos idolátricos sobre las relaciones. ¿No? Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, si ustedes han tenido la oportunidad de leer, dice que del corazón nacen los adulterios, ¿no? Allí está un discurso idolátrico. El adulterio es una relación ilícita, ¿no? Pero el adúltero, el adúltero no es de la noche a la mañana. Es alguien que va cavilando, quizás hasta un año, 2 años, cómo esa relación ilícita lo lleva a consumarla, ¿no? El ladrón, ¿no? Ahí también tenemos otra relación ilícita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nuestro corazón, bajo el dominio del pecado, no es más que una fábrica de discursos idolátricos, de acciones idolátricas, de ídolos de nuestro corazón. Y como creyentes, sabemos que ya no somos dominados por el pecado. El pecado no es nuestro Señor, sino que Cristo es nuestro Señor, pero ahí hay remanentes.
De cuando en cuando esos remanentes crecen y a veces por estos remanentes a veces queremos justificar ciertas relaciones equivocadas, ¿no? O ciertos tratos con nuestro prójimo de una manera equivocada. Avanzo un poquito más. Y aquí quiero concentrarme, hay muchos temas acerca de esto, de relaciones equivocadas, pero quiero destacar aquí esta parte que llamamos el dualismo. Y aquí para hacerlo un poco más general, ¿no? Un poco más general que en otro momento haremos de manera más, vamos a abordar en el curso más particular algunas otras cosas. El dualismo también ha sido parte de un discurso idolátrico que ha producido el corazón del ser humano, el hombre pecador, para hacer esta separación de lo sagrado y lo secular. Y el dualismo, en verdad, es una cosmovisión, aquí entra otro tema, ¿no? Una cosmovisión que separa la realidad en dos categorías, ¿no? Lo sagrado y lo secular. Y al hacer esta separación, como ejemplo, el dualismo como un discurso idolátrico, hay cosas que nosotros vamos a atribuir como algo bueno, es decir, en la esfera de la iglesia o en la dimensión de la iglesia, ahí está todo lo bueno, pero en la dimensión del trabajo, de la recreación, ahí está todo lo malo, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Eh, Nosotros no enseñamos un dualismo así, teología reformada no enseña un dualismo así, eso distorsiona nuestras relaciones, pero también hay que distinguir esto de la dualidad bíblica, ¿no? Cuando hablamos de dualidad bíblica, estamos hablando de esa antítesis espiritual válida entre obedecer al Señor o seguir a los ídolos. Otros autores hablarían sobre uno y dos, ¿no? O monismos, dosismo, ¿no? O dos, o dual también, ¿no? Eh, el dualismo distorsiona la realidad al confundir la estructura de la creación con la dirección espiritual de la vida, asumiendo que ciertas esferas creadas son de antemano irremediables o desobedientes. Esto es lo que hace el dualismo. Y esto ha sido afectado en nuestra cultura. Nuestra cultura ha sido afectado por esto. Ah, Pensar que solamente lo que hacemos dentro de las cuatro paredes, porque incluso hasta eso se confunde, ¿no? Confunden el templo con la iglesia, ¿no? Pensar que lo que se hace allí, eso es lo más extraordinario, pero el trabajo a veces se llega a tener un concepto equivocado, porque cansa, porque hay horas, hay sufrimientos, incluso algunos simplemente lo van a considerar como una mera maldición por el pecado del ser humano. Pero esto es por esta cosmovisión que ha implementado. También debemos nosotros sobre este discurso idolátrico, saber acerca del mito de la neutralidad y el mito de la razón pura. La persona secular generalmente tiende a hablar de la neutralidad y también tiende a exaltar la razón pura. La persona secular piensa que el cristianismo, escuchen que dice, carece de sentido y que la secularidad no es un sistema de creencias, sino simplemente una apreciación racional y factual del mundo real. Pero el cristianismo, dice, es algo irracional, es algo sin sentido. ¿Cómo respondemos a esto nosotros como cristianos? Podemos nosotros responder que tanto los creyentes como los no creyentes llegan a conclusiones a través de una combinación de experiencias, fe, razonamiento o intuición. Hacemos esto los seres humanos, creyentes y no creyentes. La secularidad no es ausencia de fe como pretende hacerlo o como algunos de sus promotores pretenden hacerlo o hacer creer, sino que es un conjunto diferente de creencias metafísicas no probadas empíricamente, pero no solamente metafísicas, también epistemológicas, también éticas. Pero notamos, ¿no? Cuando hablamos que la persona secular tiende a hablar o tiende a preferir por una supuesta neutralidad y por una especie de razón pura. No puede, no puede estas personas seculares decir que no creen en algo. En el fondo sí, creen en algo, tienen fe en algo, ¿no? Pero también
valdría la pena hacer como unas distinciones de la palabra secular. Ah, para más asuntos de esto, ustedes pueden consultar a Taylor. Charles Taylor habla acerca de esto y amplía, ¿no? Él dice que estructura política y social o sociedad secular, ¿no? Es aquella donde existe una separación entre la iglesia y el Estado, de modo que las instituciones públicas no favorecen ninguna fe religiosa. Esto es sociedad secular. De hecho, en este punto, si no mal recuerdo, hay un libro de Timothy Keller, La fe, en la lógica de la fe, me parece, si no me equivoco del nombre, que también habla acerca de esto, ¿no? Y en cierto modo, él en este punto no defiende este punto, pero sí indica algo positivo en ello. Una sola religión, por las secuelas del pecado, mencionará, puede ser opresora, puede caer en eso, ¿no? Y es bueno esta separación en cierto modo, ¿no? También están los individuos o la persona secular, aquella persona que no cree o que desconoce si existe Dios o lo sobrenatural, asumiendo que todo tiene una explicación científica. Hay personas seculares, esta es la persona secular, ¿no? Y hay época secular, es una cultura enfocada estrictamente en el seculum, el aquí y ahora, ¿no? En esta época, la felicidad, el sentido de la vida y la dirección eh, se buscan en la prosperidad económica del presente, en el bienestar material, en la satisfacción emocional sin conceptos de eternidad, algo muy materialista. Es una época secular, ¿no? Entonces, estos términos valdría la pena mantenerlas presentes, ¿no? Cuando hablamos de lo secular. Hay sociedad secular, hay individuos, personas seculares y hay época secular. Esta perspectiva se manifiesta principalmente en tres esferas de la vida cotidiana. Ah, el primero, como hemos mencionado, y aquí lo coloco de esta forma por el énfasis de la sesión que estamos llevando, el trabajo. Hay quienes dividen de manera artificial entre labores sagradas, ¿no? Como el ministerio de tiempo completo, aquel que se dedica del ministerio de tiempo completo, esa es una persona sagrada, ¿no? Y seculares, como los negocios, los medios o la política. Y de esta forma van a devaluar eh, el propio trabajo que ellos están haciendo, ¿no? Van a devaluarse, eh, colocando como en la cúspide, pues, las cosas sagradas. Eh, Esto deja el ámbito laboral ordinario sin dirección moral ni espiritual sobre la justicia o la responsabilidad social. Quizás eso es lo que ha pasado muchas veces, ¿no? Hay escritores que ahora están hablando, por ejemplo, acerca de la educación. Es otra área que he estado leyendo y estudiando, la filosofía de la educación o educación cristiana, que hubo una época, y todavía sigue vigente, sobre todo en esta época posmoderna, que muchos cristianos abandonaron las universidades. ¿Y qué es lo que hicieron? Formaron escuelas. Lo que las grandes universidades lo plantaron iglesias, cristianos. Ahora hacen lo mismo, pero cuando entra esta cuestión secular o esta época secular con individuos seculares dentro de ella, se descompone y abandonan como tal. Allí hay una dualidad, hay un pensamiento dual, ¿no? Quizás necesitamos cristianos profesionistas, oigan cómo lo estoy diciendo, cristianos profesionistas, no profesionistas cristianos, sino cristianos profesionistas con una cosmovisión bíblica reformada para que puedan llenar de levadura esas universidades, por usar esa expresión. La cultura. Al diferenciar erróneamente la cultura con el mundo secular, los cristianos adoptan posturas de huida. Hay excelentes libros que ahora se están escribiendo acerca de la cultura, ¿eh? Uno de los primeros que se escribieron es El Cristo y la cultura de Richard Naivo.
y él da 5 posturas acerca de ella, ¿no? Y a veces el cristiano tiende a huir de la cultura y se olvida de que Dios lo dio este mandato cultural, ¿no? El ser humano es un ser cultural, no puede escapar de ella. Pero cuando tenemos un concepto equivocado, malo de la cultura, decimos que la cultura mala está allá afuera, pero la cultura solamente se encuentra aquí adentro, ¿no? Pensando en un edificio, en un templo. No obstante, bíblicamente el mundo no es un espacio físico, sino la esfera de la vida donde se rechaza activamente el señorío de Dios. Es el escenario de Dios, el mundo creado. Y también en la iglesia, ¿no? En esto con la lectura de las escrituras. Hay quienes van a leer las escrituras con una mentalidad dualista o con un lentes dualista, con este concepto de huida del mundo. Ah, en un ejemplo clásico tiene que ver con Mateo capítulo 24 del 37 al 41. Ustedes pueden leerlo, donde quiénes son los que van a ser tomados cuando Jesús dice, miren que los que están encintas no estén en ese tiempo y los que estén, dice, pues va a ser momentos terribles, dos estarán, uno será tomado, otro será dejado. Generalmente con este pensamiento o con esta cosmovisión dualista se llega a pensar que los buenos serán tomados, ¿no? Esta idea de escapar de este mundo. Entonces, afecta también la interpretación, la hermenéutica, con unos lentes, leer las escrituras con unos lentes dualistas, hay esta afectación. Vamos avanzando un poquito más. ¿Cómo se desarrolla esto? Voy a ir un poco más rápido. Esto tiene su origen en términos, ya vimos en primera instancia que tiene que ver con el pecado, la caída, haciendo un gran salto, ¿no? En pensamiento filosófico, empezando con Platón, con esta idea de forma y materia. Para Platón, él habla en su filosofía del mundo de las ideas, que es conocido como las formas. Ese es el nivel celestial, eterno, el origen del bien. Y solamente tenemos acceso a ello a través de una razón contemplativa y pura. ¿Sí? Hay, de hecho, algunos eruditos que son más contemplativos, le gusta más la contemplación, como más platónicos. Pero el mundo de la materia, nivel terrenal, inestable, cambiante, asociado con el mal. El cuerpo humano es visto como una prisión temporal y que tiene que escapar. Por eso en la apología de Sócrates que Platón escribe, Sócrates bebe la cicuta alegre, contento, porque él escapa, su alma escapa de su cuerpo. También vemos este desarrollo de dualismo histórico con Agustín de Hipona. En cierto modo, encontramos esta distinción entre lo eterno y lo temporal, la vida contemplativa, el llamado de orden superior destinado a los autores del alma, la meditación, la eternidad. La fe tiene absoluta preeminencia sobre la razón. La vida activa, ¿no? El plano temporal, la vida corporal, el cambio, las necesidades materiales, las vocaciones ordinarias como negocio, comercio, agricultura, etcétera, etcétera, son meramente toleradas y vistas como ríos de Babilonia que pasarán, ¿no? Hay esta dualidad. Ah, Tomás de Aquino va a introducir estos conceptos de gracia y naturaleza. La esfera de gracia, lo supernatural, como don sobreañadido, ¿no? Que se perdió en la caída y Cristo restauró a través del plano eclesiástico. Y esta esfera de naturaleza, lo natural, es el mundo físico, es la razón humana, que queda intacta, ¿no? Aunque está debilitada, pero puede, ¿no? Tras la caída, entonces eh, eh, puede conocer, puede llegar a construir cosas. Hay cierta autonomía, ¿no? Entonces, esto de gracia y naturaleza, vemos este dualismo, ¿no? La modernidad secular también encontramos el hombre autónomo y también la naturaleza como máquina. Independizarse de la esfera de la gracia, el hombre entonces se proclama como ley para sí mismo, autónomos. Él es el propio arquitecto de su propio ser, de su propio destino. Pero también se va a destacar la naturaleza como una máquina. Deja de considerarse como una creación viva de Dios y pasa a conceptualizarse como una máquina inerte, determinado. Ah, Hay filósofos que también escribieron sobre eso, ¿no? En la época de la Edad Media, pues Dios era todo concebido, pero entra el tiempo de la modernidad
y ahora hay un giro epistemológico. Ya no, ahora es el ser humano que es el centro de todo. Esto da origen a la modernidad y la modernidad va a engendrar estas tres cosas, ¿no? Que hoy lo podemos ver presente también, ¿no? Cuando nosotros hacemos a un lado a Dios de esta creación, pues nuestra sociedad, y en este caso sociedad occidental, pues va a colocar discursos idolátricos en el plano absoluto para intentar promover una especie de salvación terrenal. El cientificismo, y estamos hablando aquí de ismos, ¿no? Porque la ciencia es buena, pero el cientificismo, es decir, colocar como algo absoluto esta metodología de investigación como la fuente única de verdad y revelación, y que a través de eso nosotros podemos librarnos del pecado, ahí está el problema. El tecnicismo, ¿no? La elevada tecnología como mediadora, ¿no? Omnipresente del progreso. Hoy podemos ver que no es así, tanta tecnología. Podemos hablar de que, como dice un autor, Jonathan Hayes, hay una generación ansiosa, ¿no? Por estos dispositivos. Economicismo, el ídolo de la economía, ¿no? La salvación a través de las cuestiones materiales. Consume, ven a consumir y ve que este Dios es bueno. Esto es como una gráfica pequeña de cómo nosotros podemos ver este desarrollo del dualismo hasta llegar a esta triada secular moderna. Pero también eso es con respecto a la modernidad, y aquí voy un poco más rápido. Tenemos también el asunto de la posmodernidad, que es descrita no tanto como un sistema filosófico cerrado, sino como un estado de ánimo cultural, un clima de escepticismo y un marco de referencia, que surge en estas últimas décadas, sobre todo a finales del siglo pasado, y que todavía está presente en nuestro tiempo, aunque hoy algunos estudiosos dicen que la modernidad, la posmodernidad ha muerto y que hemos entrado a una modernidad líquida. Y todavía otros están empezando a hablar como una modernidad evaporizante o modernidades, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que han estado hablando en este tiempo. Eh, ¿Cuáles son sus postulados? Hay una incredulidad hacia las metanarrativas. La posmodernidad dice que no hay verdad absoluta. Voy rápido, ¿no? Quien va a desarrollar este concepto es un filósofo, Lyotard, quien va a postular y va a decir la incredulidad hacia las metanarrativas. También hay un rechazo a la verdad objetiva y a los binarios de identidad. Toda verdad y todo conocimiento, dice, se construye social y culturalmente. Se rechaza la idea de que exista una razón neutra, una visión desde la nada, y se va a promover muchísimo las micronarrativas locales, personales y contradictorias. Por eso en este tiempo, si ustedes ven, hay un fuerte énfasis también en las microculturas, ¿no? Claro, aquí que vamos a hablar también de esto, de modernidad líquida, pues ya no es tanto de la posmodernidad, sino de esta nueva época que ha entrado y que también tiene que ver con la cultura, ¿no? Ah, también la teoría posmoderna va a instar a disolver los límites y a asumir la identidad como algo infinitamente fluido, cambiante y fragmentado, lo que estábamos mencionando, ¿no? La autonomía radical y la libertad negativa es otro de los postulados que va a colocar la posmodernidad. La libertad individual como el bien supremo. También va a postular que el universo es arbitrario, contingente y aleatorio, y también que el ser humano debe proclamarse por su libertad, debe forjar, debe construir, debe edificar sus propios sentidos de vida. Él es el autor de su propio sentido. Pero hay problemas con estos discursos idolátricos. El relativismo y el principio de tolerancia también es algo que ellos van a colocar, principio de tolerancia que van a desarrollar, ¿no? Simples preferencias, por ejemplo, eh, eh, bajo estos lentes, la visión del mundo, la moral, las religiones son simplemente preferencias o construcciones culturales, que es una forma en que el ser humano también se está domesticando para tratar de vivir de este mundo, ¿no? Pues esa es la visión que presenta la posmodernidad. Y sus contradicciones, veamos algunas de sus contradicciones.
el colapso de la justicia social. Al sacrificar la noción de la verdad en general y tachar todo en un juego de poder, el posmodernismo destruye la base para hacer justicia. Si no existe hechos morales objetivos, los débiles y oprimidos se quedan sin ningún fundamento moral. Hay también una creación de un nuevo binario opresor. Se van a dividir entre buenos, quienes promueven pluralidad, la diferencia y la apertura, y los malos villanos, quienes creen en valores universales, absolutos, eh, identidades estables. Estos se van a volver, según esta perspectiva, como dogmáticos, son críticos, son ortodoxos y están opuestos. Estas son cosas que ellos están postulando, pero al mismo tiempo va a ser imposible avanzar, ¿no? La dictadura del mercado y el consumismo entregan por completo a la lógica de la mercantilización y el mercado. Eso va a ser el auge, ¿no? Y en algunas de nuestras culturas en Latinoamérica eso está cobrando fuerza, ¿no? Está el hilo de la técnica y los medios sin fines. La tecnología y la eficacia de la ética se vuelven dioses. Pero estos absolutos que ellos hacen simplemente va a ser imposible que el ser humano pueda avanzar. De lo que ellos están proclamando es lo que ellos siembran y lo siembran de una manera tan radical que las relaciones con el ser humano, lejos de que se puedan acercar, se terminan convirtiendo en barreras donde hay dioses plantados allí que nosotros necesitamos derribar. Llegamos a la última parte. Yo creo que avanzamos bien, ¿no? Principios bíblicos para derribar los discursos idolátricos. Uno de los principios que vamos a encontrar en la Biblia es reconocer que Dios es Señor. Es reconocer el señorío de Cristo sobre todas las esferas de la vida. El dualismo se combate al entender que Jesucristo es el Señor, gobernante y rey sobre todo el universo y que su autoridad no se limita únicamente a lo eclesiástico y entre comillas, ahí está, entre comillas, espiritual, sino que Cristo ejerce soberanía sobre todas las esferas de la vida humana, sobre todo el cosmos creado. Él es dueño. Eso es un principio que nosotros debemos tener presentes. Una verdad bíblica que no debemos colocarlo como algo secundario. También tenemos que aprender a distinguir entre el bien creacional y la dirección o la mala dirección. Una herramienta intelectual clave para derribar esta visión dividida del dualismo es comprender la diferencia entre el bien creacional y su dirección espiritual. Bien creacional, Dios diseñó y ordenó las estructuras de la creación que incluyen dimensiones físicas, biológicas, económicas, sociales, etcétera, como algo intrínsecamente bueno y coherente. La dirección, el bien y el mal, o la obediencia y la desobediencia, no están fijadas en las esferas de las estructurales separadas de la creación, como si la iglesia fuera estructura buena y los negocios o la ciencia fueran estructuralmente seculares o malos. El pecado y la obediencia son eh, direcciones de la corriente que fluyen a través de toda la vida. Entonces, para superar este dualismo, para hacerlo, es, es redireccionar nuestra cosmovisión, tener una visión clara y colocar que el Señor es el dueño de todo, que en cada cultura, los cristianos, en cada lugar donde nosotros estemos, en cada contexto donde nosotros estemos, los cristianos debemos preguntarnos qué aspectos es creacional bueno y de qué manera han sido mal interpretados, mal manejados por el pecado y cómo nosotros en Cristo podemos transformarlos. Integrar la fe y el trabajo como una vocación sagrada. Esta desconexión en el punto dualista de que solamente en el ámbito de cuatro paredes, allí lo que hacemos en un templo es lo correcto y fuera de allí es todo malo, es una equivocación. ¿Sí? Eh, Todas nuestras actividades son espirituales y por mencionarlo de alguna manera, ¿no? Las personas tocan a Dios en el mundo. Bajo esta perspectiva, el trabajo es una oración. Se valora la materia, ¿no? Somos subcreadores con Dios, ¿no? Rechazamos la idea platónica, ascética,
esta idea de lo sagrado, allá en ese mundo espiritual lejano, este mundo terrenal malo. ¿M? El trabajo debe convertirse como una invitación divina a ser subcreadores que continúan y mantienen y reparan la trama del mundo de Dios, poniendo en orden el caos a través de cualquier oficio, desde recolectar desechos hasta realizar una cirugía cerebral. A veces se suele hablar, por ejemplo, nosotros como seres humanos, cuando una personalidad distinguida fallece, decimos, bueno, dejó un legado. A lo mejor ese legado no lo pudo terminar, ¿no? O a veces hablamos, ¿no? Empezamos, inventamos, ya no vimos prosperar esto, ¿no? Pero más adelante otros, la siguiente generación lo va a hacer. Pero no lo sabemos, ¿no? Quizá la otra generación no, diría Eclesiastés, ¿no? Pero debemos tener la seguridad como creyentes que lo que nosotros empezamos, eh, otros lo van a seguir, pero aún si nosotros que empezamos con una buena visión, no logramos ver esto, debemos tener la seguridad de que cuando Cristo venga e instaure de manera intensificada su reino, veremos con plenitud lo que nosotros estamos anhelando aquí en la tierra. Por eso podemos trabajar, por eso podemos avanzar en la vocación que el Señor nos ha dado, derribando estos ídolos. Fundamentar la vida social en la naturaleza trinitaria de los pactos. La Trinidad es el arquetipo de toda relación y de la unidad en la diversidad dentro de la sociedad. Dios no es un creador que está ausente, que está lejos o que está distante, que puso en marcha su mundo, dirían los teístas, ¿no? Como un reloj, ya que solito está evolucionando para nada, ¿no? Sino que Dios no ha abandonado nada de esto. Y la vida social, podemos verla porque nuestro Dios es personal, ¿no? Es tripersonal, se comunica, es el arquetipo de nuestras relaciones. Es en él que podemos, con sus lentes, con la palabra, entender nuestro contexto y nuestras relaciones en las que nosotros estamos. Y es con el Evangelio que nosotros transformamos nuestras relaciones. Finalmente, también tenemos que apropiarnos de la doctrina de la gracia común. El dualismo a menudo genera actitudes escépticas, ¿no? Eh, Sin embargo, la gracia común nos enseña que Dios derrama excelentes dones intelectuales, científicos, artísticos, tanto en creyentes como en no creyentes, porque todos son hechos a la imagen de Dios. Esto capacita a los cristianos para colaborar activamente con los no cristianos. Claro, podemos hacerlo, pero ¿va a haber siempre una diferencia? Claro que sí, ¿no? Eh, eh, el- por ponerlo de una forma y notar las diferencias de una manera analógica o metafórica o ilustrativa, ¿no? Los seres humanos en algún sector, ¿no? Calentamos el agua de la misma manera, ¿no? Ponemos agua en un recipiente y prendemos fuego, eso es lo básico. ¿Cuál es la diferencia? Son las motivaciones de nuestro corazón. Uno lo hace para la gloria de Dios y otro lo hace para su propia gloria. Por eso podemos interactuar. Someter la mente a la revelación escrita de las Escrituras. El principal de la existencia humana es glorificar a Dios. El fin principal de la existencia humana es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre en todo lo que hacemos. La palabra de Dios, bajo la iluminación del Espíritu Santo, ah, debe corregir, debe juzgar, debe reformar, debe transformar la manera práctica en la que nosotros vivimos y el correcto entendimiento que nosotros debemos tener para poder, en este punto, en este contexto, relacionarnos. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, cuando nuestra mente está sometida a la palabra de Dios y cuando nuestra mente está saturada de las escrituras, pues esta ilusión del dualismo desaparece y vemos que el Señor es el Rey, el soberano, Cristo es el dueño de todo. Y por eso podemos cultivar unas relaciones centradas en Él.
Lo dejamos hasta aquí. Bien, hermanos, agradecerle, Pastor Luis, por este tiempo. Eh, Tal vez, Pastor, nos puede hablar un poco de usted, de su ministerio. Me gustaría conocerlo, a las personas que están aquí conectadas. Cuéntanos un poquito de usted y también, bueno, de usted, cuéntanos, hermano. Gracias, gracias. Pues es un placer poder estar con ustedes y compartir esta breve plática. Eh, pues soy Luis Manuel B. Juchín, originario de la isla de Cozumel, del sureste del Caribe, ahora radicando aquí en el centro de la Ciudad de México, específicamente en Morelos, es donde estoy radicando. Am, el Señor me dio la oportunidad de poder estudiar la licenciatura en teología en el año 2002, terminando en el 2006. Y de ahí también el Señor nos permitió terminar una maestría en teología. Y también por la gracia del Señor nos permitió servir desde el 2009 hasta el año pasado, 2025, como rector. Fui ordenado por la Iglesia Presbiteriana Reformada de México, el pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada de México, donde hasta ahora el Señor me está permitiendo servir y me dio ese privilegio de poder también servir en una institución. Y en ese tiempo también estuvimos apoyando algunas iglesias, pastoreando algunas iglesias también por la gracia de nuestro Dios, ¿no? Ah, también en esta parte de educación, el Señor nos ha permitido estudiar la carrera en filosofía, la maestría también en filosofía, y actualmente pues estamos en un doctorado, ya un poquito más de la mitad por terminar esta parte de la carrera. Y a principios de este año también nos permitió terminar un doctorado en ministerio por su gracia. Y pues esa es prácticamente nuestra trayectoria. Estoy casado, mi esposa Ruth, que está conectada aquí. Nuestros hijos, está la mayor que es Hali, después de ella sigue Génesis de 2 años y medio y de 4 años, Pablo, perdón, de 4 meses, va a cumplir 4 meses Pablo, el más pequeño. Y esa es parte del ministerio que el Señor nos ha permitido y es un placer y es un gusto poder estar con ustedes, mis amados hermanos. Ujú. Bien, hermanos, también permítanos presentarnos de manera breve y darles algunos anuncios. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. En la parte inferior de esta presentación están nuestras diferentes redes sociales para que nos puedas ubicar y no te puedas perder ninguna de nuestras actividades. Asimismo, comunicarles que estamos pronto a iniciar un ciclo más de nuestros programas académicos, de nuestra licenciatura en estudios teológicos. Iniciamos el 15 de agosto. Así también iniciamos nuestras diplomaturas especializadas en diferentes temas, como teología reformada, teología sistemática, teología del pacto, estudios bíblicos, historia de la iglesia, matrimonio y familia y cristianismo y cultura. Dentro de cada programa, como les decía, tenemos cursos especializados. En este ciclo tenemos de ciclo agosto-septiembre, tenemos estos 6 cursos. Y dentro de la diplomatura en cristianismo y cultura, tenemos el curso Sociología Cristiana, que estará siendo impartido por el expositor de esta tarde, el pastor Luis Beuchín. Este curso inicia el 19 de agosto, miércoles 19 de agosto a las 8 de la noche, Perú. Así que, hermanos, si quieres inscribirte en este curso, te invito a que puedas llenar el formulario que te acabo de pasar por el chat y estar atento así también. También tenemos otros cursos que puedes optar. Tenemos el curso de hermenéutica bíblica, impartido por el pastor Eduardo Martorano. Este curso inicia el próximo sábado, el sábado 15 de agosto, 11 de la mañana, Perú. Y también por 8 semanas el pastor Eduardo Martorano estará enseñándonos o dándonos algunos principios de cómo interpretar correctamente las escrituras. El martes 18 de agosto, 8 de la noche, Perú, estaremos iniciando el curso Teología de la Familia impartido por el pastor Diego Franco. También el día viernes 21 de agosto, iniciaremos el curso Historia de la Reforma a las 8 de la noche, Perú.
el día sábado 22, 9 de la mañana, Perú, estaremos iniciando el curso Pensamiento Reformado con el pastor José Ramírez. Y el lunes 24 de agosto estaremos iniciando el curso de Teología Sistemática, Espíritu Santo y Últimos Días, Neumatología y Escatología. El curso, las clases en vivo serán a las 6:30 de la noche, Perú. Así que, hermanos, te invito a que puedas considerar, si te inscribes en dos cursos, tienes una oferta del 50% en tu segundo curso, por ejemplo. Si quieres inscribirte en el curso de Sociología Cristiana, pero también llevar otro curso de Teología de la Familia, entonces tienes un descuento del 50% que equivale también a un 25% de descuento por cada curso. Si te encuentras en Perú, ¿ya? Esta es una promoción válida solamente para nuestros hermanos que se encuentran en Perú, siendo que nosotros somos una institución peruana. Si te inscribes en tres cursos o en un programa completo de diplomatura, pues te enviamos una Biblia de estudio de la Reforma que ha sido donado por nuestros hermanos de Ministerio Ligonier. Así que si te encuentras en Perú y te inscribes en un programa de diplomatura o en tres cursos de este ciclo que tenemos, te enviamos una Biblia de estudio de la Reforma. Si estás aquí, entiendo que formas parte de nuestra comunidad que ya tiene más de 900 hermanos de toda Latinoamérica y parte de Europa. Pero si no estás y recibiste la invitación por otro lado, te invito a que puedas escanear este QR y puedas ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, de tal manera que no te pierdas ninguno de nuestros eventos, ya sea gratuitos, pagados, como Civitas Day, Centro Cristiano América Latina, una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios, para servirlos a ustedes, hermanos. Y también, Pastor Luis, cuéntanos un poquito más de qué tratará el curso Sociología Cristiana para que los hermanos puedan considerar inscribirse. Claro, vamos a hablar, hoy tocamos un poco acerca de la base bíblica y vamos a profundizar un poco más sobre lo que hoy vimos, partiendo de cómo es posible que el ser humano se pueda relacionar. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar también un poco de la teología del pacto, que es este eje principal para nuestras relaciones. También vamos a considerar, como hoy vimos, el problema del ser humano y también vamos a ampliar cómo hoy en día, aquí no lo mencioné, cómo hoy en día también han nacido o se han desarrollado conceptos equivocados sobre la sociología. De hecho, hay carreras que se enseñan hoy en las universidades sobre sociología, que tienen presupuestos o presuposiciones en contra de Dios. Hay buenas observaciones que pueden hacer, pero cuando hacen a un lado a Dios, siempre van a llegar a conclusiones equivocadas o incluso no sabrán qué hacer, ¿no? Vamos a hablar un poco también sobre eso y vamos a ver un poco también de nuestra cultura, cómo esto está relacionado con la Biblia y cómo bíblicamente nosotros podemos responder como creyentes, no tomando la actitud escapista o, 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 o repudiando la cultura o la sociedad simplemente, sino que como creyentes, con una vocación que tenemos como cristianos, nosotros somos llamados a transformar nuestra sociedad, ¿no? Con la palabra de Dios, con el Evangelio. Vamos a estar haciendo estos énfasis. Y habrán otros temas ahí que vamos a estar tratando también. Bien, hermanos, nos despedimos de la transmisión agradeciéndole, Pastor Luis, y a cada uno de ustedes, hermanos, y espero podamos encontrarnos en el curso el día 19 de agosto con el Pastor Luis Beuchi. Nos despedimos de la transmisión y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga a todos. Hasta otra oportunidad. Hasta luego, hermanos.